¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero se encuentren bastante bien. Hoy tenemos otro tema de estudio que es el artículo tercero constitucional. Antes de entrar en materia, déjenme decirles que es importante que te suscribas al canal, que me regales un like para que sigamos compartiendo estos temas de estudio. Ahora bien, el artículo tercero constitucional. Cuando hablamos de el estudio de preceptos constitucionales, es importante que sepas que cada artículo constitucional tiene una función específica en nuestro ordenamiento jurídico del país. La Constitución fue creada con el único objetivo de organizar al país. Así es que este artículo tercero se compone de 11 párrafos y además de 10 fracciones. En nuestra Constitución, la organización del país ha sido muy importante y por lo mismo la educación aparece en el artículo tercero constitucional. Inmediatamente después de los artículos primarios que le llevamos, el primero y el segundo, viene el tercero, que es el más importante, que en este caso es el de la educación. Son las bases firmes de nuestro sistema educativo. Aquí encontramos los elementos primordiales para el ejercicio de la educación. Vamos a analizarlos uno a uno, comentándote que es importante que utilices un papel y una pluma para poder escribir a manera de resumen los aspectos más importantes de este precepto constitucional. Déjame decirte que no es fácil estudiar los artículos porque mucha gente piensa que los artículos podrán ser estudiados por separado, cada párrafo, puedan ser analizados, pero la esencia misma de los artículos son todo lo que componen sus letras. Sin embargo, para objetos de este estudio, vamos a ir subrayando las ideas principales, aunque te invito a que lo leas completo el artículo tercero, pues es nuestra base de nuestra profesión docente. Bien, en el primer párrafo encontramos que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Distrito Federal y municipios impartirán la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman lo que conoces como la educación básica obligatoria. Estudiar es un derecho en nuestro país. Así lo establece el primer párrafo del artículo tercero constitucional. Bien, en el segundo párrafo marca que corresponde al Estado la rectoría de la educación impartida por este. Además, debe ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Estos primeros párrafos nos van indicando en qué consiste, a grosso modo, este ordenamiento constitucional. Entonces, vimos en el primer párrafo que corresponde al Estado también garantizar la educación para todos, universal, y que todo individuo tiene derecho a estudiar. Y en este segundo párrafo estamos viendo que es obligación el estudio, además de hacer que el Estado promueva la inclusividad, que sea pública y que no deje de ser gratuita y laica. En el tercer párrafo, ya un poquito más específico, dice que esta educación será basada en el irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de los derechos humanos. Y entre lo que más resalta será el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia y solidaridad internacional, así como la independencia y la justicia promoverán también la honestidad y la mejora continua en el proceso de enseñanza. Muy importante que estas palabras que resalto las vayas tomando en tus apuntes.
como resumen de este primero, segundo y tercer párrafo del artículo tercero. En el cuarto párrafo encontramos que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, lo que nosotros conocemos como los niños al centro o los niños primero. Así es que el Estado debe priorizar este interés superior a los niños. No sé si en algún momento tu director te ha dicho que impartir las clases y no dejar sin impartir ninguna de las clases, pues estás violando uno de los derechos fundamentales de los niños, que es la educación por encima de cualquier otro interés. Está en el artículo tercero, en el cuarto párrafo, el fundamento. Encontramos el quinto párrafo, y aquí es donde muchos sufrieron y siguieron sufriendo hasta antes de estas reformas con este gobierno que tenemos actual. Pues en el quinto párrafo se maneja que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. O sea, reconocen al maestro como un elemento fundamental en este proceso de la educación nacional. También reconoce su contribución a la transformación social. El maestro es un agente de cambio, un agente de ejemplo y de transformación social. Tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación. O sea, nuestra formación continua es nuestro derecho. Debemos de exigirle al Estado que esta formación cumpla con todos los requisitos y parámetros que nosotros como docentes debemos exigirle al Estado. ¿Cuáles son estos? Pues la capacitación y la actualización. Y fíjense aquí, hay una retroalimentación por las evaluaciones diagnósticas. Es decir, que solamente servirán para retroalimentar nuestra labor docente y que serán evaluaciones diagnósticas constantes para poder cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Más adelante veremos que estas no serán punitivas, que estas no tendrán el carácter de lesionar nuestros derechos laborales, como se pretendía con las anteriores reformas educativas impulsadas por los gobiernos anteriores, al menos por el último gobierno anterior. Dentro del sexto párrafo encontramos lo que nosotros conocemos como el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, a través de funciones de docencia, directiva o de supervisión. Aquí la federación le corresponderá la rectoría y en coordinación con las entidades federativas, su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Aquí ya establece el sistema para la carrera de los maestros y las maestras. Se dan entonces cuenta que el precepto constitucional tiene en sí una historia, es decir, va paso a paso marcándonos cómo es esta educación en nuestro país, bajo qué ejes nos debemos de regir, y de ahí se van a desprender las leyes de educación, los reglamentos y todos aquellos otros que nos ayudan dentro de nuestra función docente. En el séptimo párrafo habla sobre la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión. Aquí lo encontramos. Aquí encontramos este séptimo párrafo donde estamos hoy estudiando el artículo tercero para, pues, promocionarnos, para algunos para entrar también al sistema educativo, y que es importante conocerlo. Todo maestro, independientemente de la promoción o de la admisión, debemos de conocer el artículo tercero constitucional si deseamos impartir o ser un docente de calidad. Pues aquel docente que conoce de dónde parte su estructura funcional
de su carrera, pues sabrá defenderse, sabrá sus responsabilidades y sobre todo sabrá contribuir a la educación de su país. Esta admisión, promoción y reconocimiento debe de tener una igualdad de condiciones. Recordarán antes las ventas de las plazas, el tráfico de influencias, ¿no? Hoy con esto se pretende que todos tengamos las mismas oportunidades para entrar al sistema educativo. Deberán ser públicas, transparentes, equitativos e imparciales, y se consideran los conocimientos, aptitudes y la experiencia. Es muy importante la experiencia, sobre todo para aquellos en promoción de dirección y de supervisión. En el anterior sistema teníamos que jóvenes podían entrar directamente a ser directores y de supervisión. Muy bien, pues los estudios lo avalaban y sus exámenes también los reconocían. Sin embargo, les faltaba algo muy importante que era la experiencia docente, la experiencia de aula, que eso llevó a que algunos compañeros sufrieran por cuestiones de no tener ese tipo de experiencia. Hoy se debe tomar en cuenta la experiencia para poder participar en la promoción de este tipo de sistema para los maestros. En ningún caso afectará la permanencia de las maestras y maestros en el servicio. Es muy lamentable que muchos compañeros en el anterior régimen tuvieron que jubilarse, algunos de ellos enfermar por el estrés, por la presión que marcaba el decir que iban a ir hacia un examen donde los llevaría al despido si no pasaban este examen. Así es que es muy lamentable que bastantes maestros sufrieran. Hoy vemos que el artículo 3º constitucional en el 7º párrafo nos marca que no afectará la permanencia. Además, porque se violaba otro precepto constitucional que tiene que ver con el artículo 123, y entonces, por lo tanto, había por ahí una controversia constitucional, porque si bien es cierto que la educación es primordial, también los derechos de los trabajadores forman parte de la Constitución. Afortunadamente, dentro de este 7º párrafo, tenemos en este apartado que dice: en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. Así es que apunten por ahí, hagan esta anotación del 7º párrafo, por si algún directivo, alguien, pues les dice lo contrario, ustedes ya saben que la Carta Magna los respalda. Bien, continuemos analizando el 8º párrafo. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial en las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Aquí le da realce a las escuelas normales. Muchos de los que estudiaron en el magisterio, compañeros que estudiaron en las escuelas normales, se dieron cuenta que la existencia de nuevas escuelas, que a lo mejor particulares, que dejaban de tener esta esencia de una escuela normalista. Hoy se trata de dar nuevamente ese valor a estas normales de formación docente. Y aquí lo establece el párrafo 8º. Sigamos pues con este análisis, y si van dándose cuenta, entonces se va estructurando en todos sentidos nuestro sistema educativo dentro de esta Carta Magna. En el 9º párrafo establece que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de la enseñanza de aprendizaje. Entonces, ¿qué debe de hacer el Estado? Pues garantizar los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno. Garantizar que sean idóneas y que contribuyan a los fines de la educación. Y en ese camino al gobierno le falta mucho todavía por hacer que nuestras escuelas cumplan con estas condiciones de infraestructura educativa. A pesar de ello, el trabajo va marcando y los docentes tenemos que seguir con estas dificultades de infraestructura y de mantenimiento, y buscamos las formas de tener las mejores escuelas y los mejores espacios educativos. Un reconocimiento para todos los maestros y maestras que cumplen su función en escuelas con infraestructura muy baja, carentes de luz, de agua, pero que día a día sacan
la educación de calidad en dichos espacios. A pesar de que es el derecho que ustedes tienen y que los niños tienen de mantener una infraestructura educativa adecuada y una obligación del Estado de dotárselas. Así es que, bueno, aquí está, en el 9º párrafo, ustedes pueden fundamentar algún escrito pidiéndole al gobierno que pues actualice a su institución en su infraestructura, que dé las condiciones de mantenimiento, y lo pueden fundamentar en este artículo 3º, en el 9º párrafo. Muy importante que conozcamos completo lo que es este artículo 3º de la Constitución. En el 10º párrafo, habla de los planes y programas de estudio. Empieza ya a formar lo que es esto de los planes y programas de estudio. Ok, bien, entonces ya vimos, la escuela debe ser obligatoria, debe ser un derecho de los niños de tomar la escuela. Además, el gobierno debe de garantizar la infraestructura, como lo hemos visto, que los maestros tengan un seguimiento, se les dé herramientas como cursos de actualización, que les hagan evaluación para efectos de mejorar su práctica docente, así como también pues que se les reconozca como actores fundamentales en el cambio social. Todo eso nos han dicho los anteriores párrafos. ¿Y hoy qué nos dice? Bueno, pero ¿qué es lo que van a enseñar si dependemos de una escuela que no va a ser laica? Recordemos que en un principio la educación estaba en manos de la Iglesia desde la conquista, y que poco a poco fue cambiando esta forma de ser con las reformas constitucionales, con un nuevo ordenamiento después de la separación de los españoles y mexicanos, con una independencia de México. Bueno, pues vienen estos principios rectores que establecen ya una nueva educación para el país. Y entonces, pues al fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción segunda de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará estos principios rectores y objetivos de la educación inicial, conforme a los planes y programas de estudio de educación básica y normal en toda la República. Los maestros debemos de tener claro que hay un plan y programa de estudio previamente diseñado en el cual nos tenemos que enfocar y tenemos que impartir la educación conforme a estos planes y programas de estudio, que nos van a determinar muchas de las pautas de lo que nosotros hacemos en la función docente, y que también será objeto de estudio en un nuevo video. Así es que no olvides suscribirte, ponerle la campanita para que te lleguen las notificaciones de este estudio de planes y programas. Bien, esto lo tenemos en el 10º párrafo. Puedes tomar un descanso, podrías pausar el video, porque vamos con el 11º párrafo y después entraremos al capítulo de lo que son las fracciones. Pero lo hemos tratado de hacer de una forma clara, precisa, y no leyendo todo el artículo completo para efectos de no perder la estructura misma de lo que estamos llevando, que es lo que es el artículo 3º. Bien, en este 11º párrafo nos establece los planes y programas de estudio. Entonces, recordemos que estos planes y programas de estudio tendrán una perspectiva de género, una orientación integral, el conocimiento de las ciencias y las humanidades, así como todas las áreas que nosotros conocemos como la historia, las matemáticas, la filosofía, la tecnología, etc. Pero vamos a resaltar las lenguas indígenas de nuestro país, la vida saludable, la educación sexual y reproductiva, el cuidado del medio ambiente y la educación humanista. Aquí nos está diciendo claramente lo que el docente tendrá que enseñar. Hemos llegado entonces, dentro de estos 11 puntos, 11 párrafos que establece el artículo 3º, que a grosso modo nos marca muy bien los parámetros de los cuales está cimentado nuestra educación nacional. Y a su vez la hacen fracciones, y las fracciones del artículo 3º las vamos a analizar también parte por parte y resaltaremos algunos puntos para efectos de estudio. Vuelvo a repetir, los preceptos constitucionales
se desentrañan en la norma misma, es decir, podemos analizarlos desentrañándolos, ubicando los puntos claves. Sin embargo, es muy recomendable leerlos completo para que no se pierda la esencia de lo que, en este caso, el constituyente, el legislador, quiso dar a entender en estos preceptos constitucionales. Bien, vamos entonces, sin más preámbulo, a las fracciones del artículo 3. El artículo 3, en su fracción primera, nos habla nuevamente de la libertad de creencia. Lo que habíamos dicho anteriormente, es importante mantener las cuestiones religiosas que establece el artículo 24 sobre la libertad de creencias, que establece que prácticamente todos tenemos el derecho de creer en cualquier religión, cualquier situación religiosa, pero que la educación debe estar ajena a estas tendencias religiosas, a estas creencias religiosas. Por lo tanto, deberá ser laica. Todo docente sabemos que la educación es laica, que nos mantendremos completamente alejados de las doctrinas religiosas. Lo que prevalece en la educación entonces serán las cuestiones científicas, todo aquello que pueda ser comprobado a través de la ciencia, de estos estudios que nos marcan, como lo establece la fracción número 2. Es decir, que el criterio orientado a esa educación se basará en los resultados del proceso científico. Nada que ver con las cuestiones de ideologías religiosas, solo lo comprobado, solo lo científico, que tratará de luchar contra la ignorancia y los fanatismos y los prejuicios. Esta fracción tiene incisos. Por ejemplo, el inciso A, que dice que vamos a resaltar lo democrático, la democracia como una estructura no solo jurídica, sino también política, como un sistema de vida para la mejora social y la cultura del pueblo. Además, también debe comprender esta educación un sentido nacional, un sentido de identidad nacional, amor a la patria, lo que nosotros conocemos como el famoso amor a la patria. Sin embargo, no en una construcción de odio o de racismo hacia otras naciones, hacia otras culturas diferentes a nuestra nación. No, el respeto a las demás y el amor a nuestra patria. También contribuirá a la mejora de la condición y de la convivencia humana. Es decir, el aprecio y respeto por los demás, por la naturaleza, por la diversidad cultural, por la dignidad de las personas, por la integridad de las familias, la convicción del interés general de las sociedades, la fraternidad e igualdad de los derechos de todos, independientemente del sexo, religión o condición económica. En el inciso E, será equitativo. La educación deberá ser equitativa, es decir, se debe de implementar por todas las medidas el ejercicio de la educación a todas las personas, que tenga como finalidad combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género, el acceso, el tránsito y la permanencia a los servicios educativos. Muy importante que tú como docente conozcas que no debe de haber preferencias en la impartición de la educación. Esto se da mucho cuando las escuelas saturan y dicen, no, pues ya no pueden entrar porque pues ya no tengo espacio y por lo tanto solamente elijo aquellos a los que conocemos hijos de la escuela, que tienen hermanos, y hacen ahí las cuestiones con los padres de familia para garantizar que pues entre ellos queden los espacios para admitir precisamente a los alumnos en un nuevo ciclo escolar. Y habrá que tener mucho cuidado porque nos podrían fundamentar en este artículo, a través de esta fracción que estamos analizando en el inciso E, que la educación deberá ser equitativa, que todos tenemos derecho a recibir la educación. Entonces, bueno, pues las escuelas no deben de
no deben de fomentar precisamente la marginación, sobre todo en aquellas escuelas de marginación alta, y deberán de hacer que el Estado cumpla con la impartición de educación en aquellas zonas, así también como la educación para las personas adultas, que se aseguren estrategias para que también tengan acceso a los diversos sistemas educativos, y también a los pueblos y comunidades indígenas, en donde deberá impartirse una educación plurilingüe, es decir, una educación basada precisamente en sus usos y costumbres, pero que tengan como eje rector, pues, este sentido de la educación que estamos marcando en el artículo 3º constitucional. En una fracción más deberá ser inclusivo, es decir, que todos los que tengan diferentes capacidades tendrán que tener espacios abiertos en la educación. Tendremos que poner rampas para hacer mejor la escuela. Tendremos que utilizar estrategias para implementar para los razonamientos específicos, eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Eso deberá ser inclusiva completamente la educación. Será intercultural, dice aquí, bueno, porque deberá promover la convivencia armónica entre personas y comunidades. No debe de haber esta situación de que tú perteneces a un estatus social, yo a otro, no. Deberá ser intercultural, deberá cambiar entre uno y otro las diferencias, los derechos, pero siempre con un marco de inclusión social, respetar cada cultura. Será integral porque será para toda la vida. La educación es para toda la vida y eso lo debemos de entender. No solamente es una educación para el momento, no es una educación inicial, no es una educación de primaria solamente para cumplir con los parámetros de la primaria y se acabó. No, tendrá que ser para toda la vida, para preparar al estudiante tanto en capacidades cognitivas como en capacidades socioemocionales, que es algo que nos han marcado mucho, y también en físicas, que les permita alcanzar un bienestar y que sea ocupado para toda la vida. Y en el inciso E, será una educación de excelencia. Por eso debemos estar comprometidos siempre en la capacitación para lograr el máximo logro de los aprendizajes de los educandos. Porque recuerden, los niños son primeros para el artículo 3º constitucional. Así es que los maestros somos parte importante de este proceso y debemos de tener una mejora continua para llegar al objetivo que nos marca este inciso, una escuela de excelencia. Obviamente, todos los actores deben participar, la sociedad, el Estado, los maestros y los alumnos, para que esto se vuelva en una escuela de excelencia. Bien, entramos a la fracción cuarta. Antes de continuar, déjame compartirte una estrategia para poder estudiar este tipo de temas que involucran artículos. Es leer el artículo, sacar los puntos claves del artículo y posteriormente leer los puntos claves en voz alta. Aunque el artículo en sí solo deberá ser leído completo, yo te recomiendo que esta forma de estudio te ayudará a entender muy bien la esencia del legislador, lo que quiso darte a conocer el legislador, y entonces su manejo será mucho más fácil, mucho más adecuado. En la mente quedará grabado precisamente estos puntos que tú después podrás desarrollar. Okay. Dicho lo propio, entramos entonces en la fracción cuarta. Me preguntarás qué pasó con la fracción tercera. Ha sido derogada. La derogación de una fracción, bueno, quiere decir que ha dejado de tener efectos y por lo tanto la derogan y la quitan. Por eso nos brincamos a la fracción cuarta. Toda educación que el Estado imparta deberá ser gratuita. Bien, ¿qué nos dice la fracción cuarta? Que la educación que el Estado imparta será gratuita. Yo creo que eso lo sabemos muy bien como docentes, que toda la educación es gratuita en nuestro país. Me preguntarán, ¿y las escuelas particulares
Esas se rigen por otro sistema que también lo contempla el artículo 3 y que más adelante lo vamos a ver en las últimas fracciones. En la fracción quinta, lo que vamos a resaltar de la fracción quinta es que el Estado apoyará la investigación y la innovación científica, humanística, tecnológica y garantiza el acceso abierto a la información. Recordarán que en el anterior decía que la educación tiene que estar basada en la ciencia, en todo aquello que es fuera de la lógica religiosa o de los idealismos, sino que tiene que tener un plan científico. Bueno, pues si tiene que tener este plan científico, el Estado debe garantizar que constantemente esté en las investigaciones y apoyar a esas investigaciones para seguir teniendo respaldo educativo, para que nuestros planes y programas estén actualizados conforme la ciencia va avanzando. Para ello deberá entonces promover recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes de la materia. Entonces, aquí encuentran aquellos científicos, aquellos estudiosos, encuentran su fundamento para que digan, bueno, pues garantízame el estudio para que yo siga dándote herramientas de conocimientos educativos. Lo dice la fracción quinta de este artículo 3 constitucional que estamos estudiando. Llegamos a la fracción sexta. Y bueno, pues acá nos dice lo que yo estaba comentando de la educación que no es, en este caso, bueno, la educación pública y la educación de particulares. Aquí establece la fracción sexta, la de los particulares, que podrán impartir la educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos, desde luego, que establezca la ley, no pueden ir en contra de lo que establece la ley. Y pues tendrán que tener una autorización expresa del poder público. Deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que la educación pública. Entonces aquí estamos hablando que hay universidades, las universidades privadas en México, que se rigen precisamente por este artículo 3 constitucional. A pesar de que son particulares, bueno, lo único que aquí ellos tienen es que ellos pueden impartir una educación privada, que obviamente es remunerada, pero que no deberán de apartarse de estos principios que nos marca el artículo 3 constitucional. Fracción séptima. Las universidades y demás instituciones de educación superior en las que otorgan autonomía tendrán facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismos. Es el caso de lo que encontramos en la UNAM, por ejemplo, que es una escuela pública, sin embargo, tienen una autonomía, se rigen por sus propios planes y programas, tienen sus propias formas y establecer sus propias relaciones laborales. Se nombrarán o normarán, por el apartado A del artículo 123 constitucional, y bueno, tienen libertad de cátedra, de investigación. Esa es la autonomía que establece la fracción séptima en base a las universidades, como por ejemplo la UNAM, como ya se las comentaba. Entonces, es claro el ordenamiento, es claro, tampoco son tan cerrados, tampoco los legisladores quisieron cerrar la educación solamente a lo público, sino que expanden esta educación a lo privado y le dan autonomía a las universidades para que se rijan por sus propios principios, tanto laborales como de planes educativos, pero que no se aparten de esa esencia que marca el artículo 3. En la fracción octava, el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá leyes necesarias. Es por eso que la Constitución constantemente se está reformando. Si hoy ya se desactualizó una de las partes que hemos estudiado, el día de mañana el Congreso de la Unión, estos legisladores podrán hacer modificaciones a estos artículos, a estas fracciones, a estos incisos que hemos estado estudiando, que consideren necesarias para la función social educativa.
y bueno, se van a coordinar entre la federación, las entidades federativas, que son los estados, y los municipios. Así también como ellos destinan o dicen qué cantidades deben de ser las aportaciones económicas en cada uno de estos actores de gobierno. Así como también, ojo, señalar las sanciones aplicadas a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir con las disposiciones relativas a este ordenamiento. Y aquí es donde entrábamos con la anterior reforma, donde querían lesionar nuestros derechos laborales a través de estos ordenamientos, a través de estos legisladores que votaron por una reforma educativa que tenía más de reforma, era una reforma punitiva, era una violación hacia las relaciones laborales de los docentes, y que ellos lo hicieron por votación y que la mayoría votó para traer algo nuevo hacia la educación, que prácticamente no duró mucho, porque con el nuevo gobierno, pues se quitó lo punible a nuestra función docente, a nuestra preparación, nuestro derecho de darnos preparación, de darnos cursos, de evaluarnos diagnósticamente y no punitivamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿quiénes son los encargados de esto? Bueno, recordemos que no somos servidores públicos, por lo tanto, el Congreso de la Unión es el que regula estas sanciones para los servidores públicos. Así es que, pues aquí está, en la fracción octava. Estamos llegando al final ya del video. Te vuelvo a repetir, ojalá ahí tengas el gusto de suscribirte, darle un like para seguir mejorando, subir estos temas de artículos que son un poquito complejos de estudio, pero que poco a poco los vamos desentrañando y vamos viendo estas funcionalidades que tienen en nuestra vida social, política y jurídica de nuestro país, estos artículos constitucionales. Entramos a la fracción novena y nos van a dar los indicadores de la mejora continua, es decir, la base para esto, lo que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Es decir, nos va a dar la base para que se forme este Sistema Nacional de Mejora Continua, que deberá ser coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y operativa, con decisión y gestión y con personalidad jurídica propia, no sectorizado. Y bueno, pues a él le va a corresponder entonces lo que hoy estamos viendo como lo siguiente, ¿no? Realizar los estudios y las investigaciones, así como las evaluaciones diagnósticas. Determinar en base a esos indicadores de resultados la mejora continua de la educación, qué es lo que sí sirvió, qué es lo que no sirvió, en dónde hay que trabajar más. Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos, también que nos lleven a esta mejora continua de la educación. Emitir los lineamientos y el desarrollo del magisterio. Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federales, estatales. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, como los planes y programas. Pueden ellos sugerir para que se modifiquen los planes y programas, pueden ellos decir qué es lo que sí está sirviendo, qué no, que se puede modificar, que se puede cambiar. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. Entonces se dan cuenta que este apartado, en esta fracción, que es la fracción novena, está el Sistema Nacional de Mejora Continua para la Educación. Ahí la encontramos, en estos incisos. Y por último, llegamos a la fracción décima. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señale, para que se cumplan con todos los requisitos dispuestos para las instituciones públicas. Y llegamos
Por último, a la fracción 10ª. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que la ley señala. Aquí habla de una obligación de la educación superior y nuevamente corresponde al Estado todas estas políticas para fomentar la inclusión, la permanencia y la continuidad en ellas. Hasta aquí, otro tema de estudio, próximo tema de estudio, Ley General de Educación. Dale manita arriba, suscríbete y espera la notificación para esta Ley General de Educación. Y recuerda, Educación Humanista, un sitio de apoyo en casa. Suscríbete.